Algunos caminos te llevan a lugares que nunca imaginaste. A veces una sola elección da forma al resto de tu vida. Y a veces no te das cuenta de lo que se siente caminar por el camino equivocado hasta que ya has dado el primer paso. Pasé años intentando tomar las decisiones correctas. Cuando me casé con Ricardo, tenía 35 años. Hasta entonces, siempre había soñado con formar una familia, de dar a mi hijo un hogar lleno de amor algún día, pero Ricardo nunca compartió esos mismos sueños. Al principio, hizo todas las promesas que un esposo debía. «Construiremos una vida juntos», dijo. Pero a medida que pasaban los años, me di cuenta de que no era más que una sombra en su mundo. Ricardo nunca me priorizó realmente a mí, ni a la familia que podríamos haber formado. Su trabajo, su agenda, sus maneras rígidas, siempre fueron lo primero. Al principio me mentí a mí misma. Tal vez cambie, tal vez algún día se dé cuenta del vacío que crece dentro de mí. Pero no, Ricardo nunca cambió. Se quedó exactamente igual, y con cada año que pasaba, me sentía más sola. Pero Mateo era diferente. El hijo de Ricardo de su primer matrimonio. Cuando lo conocí, tenía 20 años. Recién entrado a la universidad, ambicioso, impulsado, lleno de potencial. Ricardo siempre mantuvo su distancia de él, pensando que ser padre significaba proveer dinero, y nada más. Pero Mateo quería más que eso. Quería demostrar su valía, labrarse su propio camino. Era todo lo que Ricardo no era, y antes de que siquiera me diera cuenta, comencé a observarlo. Cuando Mateo estaba cerca de graduarse, tomó una decisión que cambió todo. Todos esperaban que tomara un trabajo bien remunerado en finanzas, pero en cambio, dijo que quería ser chef. Ricardo perdió la cabeza cuando se enteró, gritando, furioso, incluso amenazando con cortarle el financiamiento. Todavía recuerdo los ecos de esa discusión sacudiendo las paredes de nuestra casa. Y entonces Mateo se fue. La noche después de la graduación, empacó sus cosas y salió sin decir una palabra. Nunca pude despedirme. Nunca pregunté a dónde iba, porque si me hubiera permitido mostrar cuánto me dolía verlo partir, entonces habría tenido que admitir algo más, algo que no estaba lista para afrontar. Han pasado 3 años desde que se fue. Solo lo he visto un par de veces. El vínculo que teníamos ya no estaba ahí. No se suponía que estuviera. Y esta noche, mientras estaba sentada allí, en mi coche averiado en un camino oscuro y lluvioso en las afueras de Buenos Aires, me di cuenta de que no había nadie más a quien pudiera llamar. Aún no lo sabía, pero todo estaba a punto de cambiar. Iba a ir más allá de lo que jamás había imaginado, y sucedería por sí solo. Tomé mi teléfono, mis dedos instintivamente flotando sobre el número de Ricardo, pero en segundos dudé. Incluso si respondiera, ¿no era obvio lo que diría? «Llama a una grúa, Carolina. Estoy lejos». Colgaría sin otra palabra. Tragué saliva con dificultad. Durante unos segundos, solo miré la pantalla. Luego, salí de la llamada y me detuve en otro nombre. Mateo. Una extraña inquietud se agitó dentro de mí. Mi dedo flotó sobre su contacto. ¿Debería llamarlo? ¿Era esto solo una llamada de auxilio? ¿O era algo más? Algo tácito, algo innombrado, usando esto como una excusa. La lluvia golpeaba ligeramente contra las ventanas, y entonces, en el resplandor de mis faros, vi una silueta alta y fuerte acercándose en la oscuridad. Una extraña sensación de alivio se extendió a través de mí al verlo. Mateo llegó al coche y golpeó la ventana. Mientras la bajaba solo un poco, su voz llegó, familiar y firme. «Carolina, ¿estás bien?» Mis ojos se fijaron en él. Su rostro estaba ligeramente húmedo por la lluvia, sus rasgos más marcados de lo que recordaba. Su postura, sin esfuerzo pero fuerte. No, ya no era un chico. Era un hombre,
Y en estos 3 años, no era solo la distancia entre nosotros lo que había cambiado. Él había cambiado. Sí, solo que el coche se detuvo de repente y no sabía qué hacer, admití. Fui a visitar a mi abuela y pasó en el camino de regreso. Ricardo está fuera de la ciudad de nuevo. No lo llamé porque ya sé lo que diría. Llama a una grúa, Carolina. Probablemente incluso se molestaría conmigo por esto. Si esta es su primera vez escuchando confesiones como esta, asegúrese de unirse a nuestro canal y suscribirse con las notificaciones activadas antes de avanzar. Desearía que esta historia nunca termine. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, algo de comprensión en sus ojos. Sé por qué no lo llamaste, dijo con calma. Y no te preocupes. Yo me encargo. Se inclinó hacia adelante, abriendo el capó y enfocando su linterna sobre el motor. Observé sus manos moverse con precisión, sus músculos flexionándose con cada movimiento controlado. Ya no era solo un estudiante universitario. Había confianza en cada movimiento, experiencia en la forma en que manejaba las cosas. Está bastante claro que esto no se va a arreglar aquí, dijo finalmente, cerrando el capó. Tendremos que llevarlo al taller. Necesito conducir yo porque la dirección puede estar dura. Tú te sentarás en el asiento del pasajero. Dejaré mi camioneta aquí. Volveré por ella más tarde. No lo cuestioné. No tenía por qué hacerlo, porque sabía que con Mateo aquí, todo de alguna manera estaría bien. El aire era húmedo durante el viaje, pero el silencio entre nosotros no era incómodo. En todo caso, se sentía como si nos estuviera acercando sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Mateo me miraba de vez en cuando, su voz firme mientras me contaba cosas, manteniendo la conversación viva, llenando el espacio entre nosotros con esa misma facilidad sin esfuerzo que siempre había tenido. Y yo escuchaba. Lo observaba. La forma en que sus manos controlaban el volante, el sonido de su voz, su presencia justo allí a mi lado. Cuando se fue hace 3 años, nunca me había admitido a mí misma cuánto su ausencia había dejado un vacío en mí. Ricardo siempre había sido distante, pero la presencia de Mateo, eso había sido diferente. Su energía, su voz, sus ojos. Incluso en aquel entonces, algo dentro de mí se había estado despertando. Simplemente no había estado lista para verlo. Recordé aquella noche, la noche justo antes de que se fuera. Había algo entre nosotros, algo que nunca había cruzado la línea, pero podría haberlo hecho. Esa posibilidad siempre había estado ahí. Y ahora Mateo estaba aquí de nuevo, mayor, más maduro y mucho más magnético. Una silenciosa inquietud se agitó dentro de mí. Este sentimiento estaba prohibido. No se suponía que estuviera aquí, pero lo estaba. Y no importaba cuánto intentara reprimirlo. Podía sentirlo en cada respiración que tomaba cuando él estaba cerca. Para cuando llegamos al taller, respiré hondo, tratando de recuperar el control sobre mí misma mientras abría la puerta del coche. Pero había una voz dentro de mí susurrando. Esta noche ambos son diferentes, y ambos lo saben. El taller olía a aceite de motor y metal, y el rítmico golpeteo de la lluvia resonaba en el techo. Mateo levantó la cabeza de debajo del capó, limpiándose una fina capa de sudor de la frente, antes de girarse para mirarme. No había agotamiento en sus ojos, pero su expresión era pensativa. «Se está haciendo tarde», dijo su voz grave y firme. «Si empiezo a arreglar este coche ahora, estaremos aquí hasta la mañana. Es mejor encargarse de ello a primera hora de mañana». Asentí. No era un problema, pero algo en la forma en que Mateo estaba parado allí dejaba claro que esta no era una noche cualquiera. «Está lloviendo más fuerte», añadió. «Quédate aquí. Iré con un amigo a buscar mi camioneta primero. Luego volveré y te llevaré a casa. No quiero que estés sola aquí».
Su voz transmitía la silenciosa autoridad de un hombre que prestaba atención a las pequeñas cosas que Ricardo nunca hacía. En esta situación, a él no le habría importado. Habría esperado que yo me las arreglara de alguna manera. Pero Mateo era diferente. Cuando salió, el silencio del taller se instaló sobre mí. La lluvia golpeaba contra el techo mientras me sentaba, juntando las manos en mi regazo. Lógicamente debería haber estado molesta o estresada. Mi coche se había averiado. Llegaría tarde a casa. Mis planes se habían derrumbado. Pero lo extraño era que no me importaba. En todo caso, me sentía en paz. Más que eso, me sentía feliz. ¿Por qué? Esto era solo una avería de coche. Era una situación ordinaria, pero esta noche nada de esto se sentía ordinario. La forma en que Mateo me miraba, la calidez en su voz, la forma en que su presencia llenaba el espacio. Algo dentro de mí estaba cambiando. Mientras esperaba, pensé en ello. A lo largo de los años Mateo había crecido. Se había convertido en un hombre fuerte, independiente, pero más que eso, cuando él estaba cerca, no me sentía sola. Y ese sentimiento, lo que fuera que fuese, se estaba asentando profundamente dentro de mí. El estruendo de un motor afuera interrumpió mis pensamientos. Mateo se detuvo frente al taller, entrando con el agua goteando de sus hombros, completamente imperturbable por la lluvia. ¿Lista?, preguntó, sus ojos fijándose en los míos. Me levanté, cerrando mi chaqueta más fuerte alrededor de mí antes de asentir. Salimos juntos y nos metimos en el coche. Mientras conducíamos, el sentimiento dentro de mí solo creció. Me giré para mirarlo, tratando de encontrar las palabras para describir lo que estaba sintiendo. ¿Sabes?, dije con una ligera sonrisa. Cuando algo así sucede, la mayoría de la gente se frustra, se preocupa o se siente desafortunada. Pero yo no me siento así. De hecho, extrañamente, me siento feliz. Mateo sonrió levemente, manteniendo sus ojos en el camino. «Lo entiendo», dijo. «A veces, incluso en los momentos equivocados, las cosas pueden sentirse bien». Su voz era suave, pero había algo más profundo en ella. Era como si las paredes que había construido alrededor de mi soledad se estuvieran desmoronando. En ese momento me di cuenta de lo distante que Ricardo realmente era, de lo sola que me sentía incluso cuando él estaba justo a mi lado. Y más que eso, me di cuenta de que Mateo también lo veía. La tensión entre nosotros era innegable ahora. Sentí un impulso dentro de mí, un susurro silencioso pero persistente. No quería que esta noche terminara. Cuando nos acercamos a mi casa, respiré hondo, reuniendo mi valor. «Mateo, has estado lidiando con esto durante horas. Debes estar hambriento», dije, tratando de no apartar la mirada. «Entra, cenemos juntos, como en los viejos tiempos». Mateo me miró por un momento, en silencio. Una breve vacilación. Luego esa familiar sonrisa cálida. «¿Cómo podría decir que no a eso?», dijo. Y algo dentro de mí se incendió. Cuando entramos y comencé a preparar la cena en la cocina, todo el estrés que debería haber sentido por la noche simplemente desapareció. Nos reíamos juntos, hablando de viejos recuerdos, recordando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, ambos lo sabíamos. Y no había vuelta atrás. La suave luz de la vela bailaba sobre la mesa. Habíamos estado hablando durante un rato, compartiendo historias, riendo como siempre. Se sentía tan fácil, tan familiar. Pero el aire entre nosotros no era el mismo. Mateo se recostó ligeramente en su silla, cruzando los brazos mientras me observaba de cerca. Había calidez en su mirada, pero algo más también. Algo juguetón, algo que sabía. «Tengo que admitir», dijo, sonriendo ligeramente. «Te ves tan hermosa como siempre. De hecho, es casi increíble.
pero es como si te hubieras puesto aún más joven en estos últimos 3 años. Si no te conociera, diría... Mira, tengo 28 años, y esta mujer tiene quizás 30 como mucho, y probablemente estaría tratando de conquistarla ahora mismo. Me reí, sorprendida por la forma en que lo había dicho tan naturalmente. El inesperado cumplido me desconcertó, pero no podía negar cuánto me gustaba. Bueno, gracias, pero tengo 42 años, Mateo, dije, todavía sonriendo. Hay casi 15 años entre nosotros. La edad es solo un número, Carolina, dijo su voz bajando. Ambos lo sabemos. Sus palabras enviaron una oleada de calor a través de mí. La mesa se quedó en silencio. Pero el silencio no era incómodo. Era denso, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Mateo inclinó ligeramente la cabeza, su mirada buscándome como si estuviera viendo directamente algo más profundo, algo que ninguno de los dos podía ignorar por más tiempo. Tú también has cambiado, dije finalmente, tratando de cambiar la conversación, aunque solo fuera un poco. Cuando te fuiste, ya podía decir que estabas empezando a madurar, pero ahora eres un hombre hecho y derecho. La sonrisa en el rostro de Mateo se desvaneció lentamente, reemplazada por algo más serio. Puso su mano sobre la mesa, sus dedos trazando ligeramente la superficie. Dudando solo un segundo, luego me miró directamente a los ojos y habló. Tenía sentimientos por ti, Carolina. Algo dentro de mí se tensó al instante. Mateo. Lo sé, continuó. Nunca se suponía que debía decir eso, pero ya no quiero ocultarlo. Cuando salí de esa casa, pensé que si te respetaba, si me mantenía alejado, lo olvidaría. Pensé que era solo algo temporal, que se desvanecería con el tiempo. Pero no fue así. Respiró hondo, su mirada atrayéndome, manteniéndome cautiva. Y ahora, mirándote así, siento algo completamente diferente. Viéndote así, tan sola, créeme, me mata por dentro. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todo mi mundo se había dividido en dos. Un lado diciéndome que corriera. El otro, la parte de mí que apenas reconocía, no queriendo nada más que sentarme allí y sentir cada palabra que estaba diciendo. Mateo, nosotros. No pude terminar mi frase porque sus ojos estaban fijos en los míos con tanta intensidad que sentía que no podía respirar. Y entonces, sin pensar, mis dedos se extendieron a través de la mesa, alcanzando su mano. Mateo atrapó mi mano en la suya. Su piel era cálida, fuerte, y en ese momento, todo se silenció. Nos movimos al mismo tiempo. Al inclinarnos nos robamos una última mirada antes de cerrar los ojos. Entonces, nuestros labios se encontraron. Al principio fue lento, vacilante, pero en segundos, todo lo que habíamos reprimido, cada onza de tensión que habíamos ignorado durante años, se desató de una vez. Mateo acunó mi rostro suavemente, atrayéndome más cerca. Mi cuerpo instintivamente gravitó hacia el suyo. Cuanto más sentía su calidez, más me daba cuenta de que algo dentro de mí, algo que había perdido durante años, estaba volviendo a la vida. Y en ese momento, supe que no había vuelta atrás. Mientras los labios de Mateo permanecían sobre los míos, pude sentir algo que se despertaba dentro de mí. Algo que había silenciado durante tanto tiempo. Mis manos se movieron por sí solas, deslizándose por sus hombros mientras él me acercaba contra él. Firme, seguro y completamente inquebrantable. Me moví hacia Mateo mientras lo miraba a los ojos. Noté que su mano se movía lentamente. Me emocionó aún más. Sentí algo dentro de mí, algo enorme, e incluso aunque sentí un dolor intenso profundo en ese momento, no me importó. Todo seguía yendo. Estaba dejando salir sonidos fuertes, y como si coincidiera con mi energía, seguí agradeciéndole a Mateo sin aliento. Él también estaba feliz.
Podía ver la emoción en sus ojos. Nos habíamos encontrado. Estábamos perfectamente sincronizados en todos los sentidos. Presioné mis manos contra los hombros de Drake, pensando que mis uñas podrían estar lastimándolo. Mi cuerpo se tensó y tembló. No estaba esperando ese tipo de reacción. Podía decir que a Drake le encantaba. Empecé a rogarle que me dejara ir, que dejara de contenerse. Y luego, cuando dijo mi nombre, Carolina, su voz se desvaneció lentamente y finalmente se dejó llevar. Una profunda calidez se extendió dentro de mí, tomando una respiración profunda. Me dejé caer junto a él. Mientras me acostaba junto a Drake, mi corazón seguía latiendo rápido. Nuestra respiración era desigual, pero por dentro sentía una paz indescriptible, sintiendo que estaba tan cerca de él. Era como volver a poner una pieza perdida que había estado ausente durante años. Drake se volvió a su lado, cruzando los ojos conmigo. Su mano se deslizó en mi cabello, trazando mi rostro. Había una certeza en su mirada, una mirada que me decía que esto era real, que esto no era solo una escapada temporal. «Carolina», dijo lentamente, «tienes que dejar a Ricardo». Algo se tensó dentro de mí. Había estado esperando esto, que él lo dijera, pero aún así, las palabras quedaron suspendidas en el aire. «No te merece. Nunca lo hizo. Te dejó sola durante años. Nunca te mostró amor. Convirtió tu vida en una sombra de lo que debería ser. No mereces una vida así». Intenté decir algo, pero no me dejó. «Si haces esto, podemos empezar de nuevo en algún otro lugar. En un país completamente nuevo donde nadie nos conozca. No me importa nada más. Te amo, Carolina, y no soporto verte triste, sentirte sola nunca más». Lo miré a los ojos. La sinceridad en su voz, el anhelo desesperado en sus ojos, me sacudió hasta la médula. Una calidez se extendió dentro de mí. Algo que no había sentido en años. Esperanza. ¿Era esto una escapada? Tal vez. Pero también era una oportunidad. Estaba mirando la posibilidad de una felicidad que nunca había probado antes. Respiré hondo y sonreí. «Mateo». Las palabras se atascaron en mi garganta. Pero en ese momento, nuestros ojos estaban haciendo toda la conversación. Nuestras manos se encontraron, los dedos entrelazándose. Esta historia no había terminado. Había más, y esta vez iba a ir aún más lejos. Manténgase atento a lo que suceda a continuación. Si llegaste hasta aquí, sé que esta historia te tocó profundamente. Hay mucho más para compartir, y no querrás perderte nada. Así que asegúrate de presionar ese botón de seguir, activa las notificaciones y deja un comentario sobre esta historia.